En el siguiente ejercicio nos menciona que tenemos un triángulo equilátero y un cuadrado. Y nos da los siguientes datos. Nos dice que el perímetro del triángulo es 12 unidades. Entonces tendríamos perímetro igual a 12. Y luego nos dice que el área del cuadrado es 9 unidades. Entonces tendríamos área del cuadrado 9 unidades. Luego nos menciona que el triángulo es un triángulo equilátero. Eso quiere decir que los lados de este triángulo son iguales. Entonces lo ponemos como X. Recordemos que el perímetro es la suma de los lados. Entonces en este caso el perímetro de este triángulo sería la suma de X más X más X. Entonces tendríamos que el perímetro es igual a 3X. Como el perímetro nos mencionó que era igual a 12, entonces hacemos el cambio. Tendríamos 12 es igual a 3X. Este 3 que está multiplicando va a ir a dividir. Tendríamos 12 dividido entre 3 y tendríamos 4. El lado del triángulo valdría 4. Y eso es lo que nos pide el ejercicio. Para el siguiente ejercicio nos menciona que un empleado gastó un sexto de su sueldo en arriendo, un tercio de su sueldo en alimentación y un décimo en vestuario. Entonces vamos a anotar los gastos que ha realizado este empleado. Entonces tendríamos un sexto más un tercio más un décimo. Esta suma de gastos nos daría, simplificando, 3/5. Esto sería los gastos que ha realizado el empleado. Entonces, si estos son los gastos, lo que le sobra sería lo siguiente: 2/5. Esto sería lo que sobra. Este valor, ¿de dónde obtenemos? De completar la fracción a la unidad. Por ejemplo, aquí tenemos 3 y lo que nos faltaría para completar sería 2, para que sea 5. Entonces, de ahí obtenemos el valor de lo que sobra. Una vez que hemos obtenido lo que sobra, haríamos lo siguiente: una regla de 3 simple, especificando que 2/5, que es lo que sobra, es 216 bolivianos, que es lo que dice en este sector. Lo que sobra es 216 bolivianos. Entonces, si quiero saber cuánto era el sueldo al principio, entonces lo que tengo que decir es el total del sueldo que se va reflejado como la unidad, cuántos bolivianos era. Entonces realizamos una regla de 3 y obtendríamos que X es igual a 1 por 216 bolivianos. Todo eso dividido entre 2/5. Y al resolver esta división tendríamos el resultado de 540 bolivianos. Ese era el sueldo del empleado. En el siguiente ejercicio dice que en el cumpleaños de don Alberto, su esposa le preparó una torta circular cuya área es 1024 centímetros cuadrados, y luego dice que tienen que cortar la torta en partes iguales. Y el corte que se hizo es de 2 centímetros. Aquí hay que aclarar que este P hace referencia a pi. Entonces sería de la siguiente manera: que el área de la torta sería 1024 pi. ¿Sí? Esa P está simbolizando a pi. Entonces tendríamos 1024 pi centímetros cuadrados. Los cortes que se va a realizar irían medidos de este sector. Del borde de la torta dice que vamos a hacer un corte cada 2 pi centímetros. Entonces iríamos cortando de esa manera, cada 2 pi centímetros haríamos cortes a la torta. Entonces la pregunta es: ¿cuántos cortes voy a realizar? Entonces, para eso lo que yo necesito es saber la medida del borde de la circunferencia, que en este caso se determinaría como el perímetro. Entonces, para eso sigo el siguiente procedimiento. Sé que el área de la circunferencia es igual a pi por radio al cuadrado.
Entonces con este dato puedo calcular lo que va a ser el radio, porque me da que el área es 1024 pi. Entonces tendríamos 1024 pi es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces despejando radio tendríamos que 1024 pi dividido entre pi igual a radio al cuadrado. Y tendría que sacar raíz cuadrada para hacer desaparecer el cuadrado del radio. Cuadrado con raíz se va a ir, pi con pi se va a simplificar y raíz de 1024 nos va a dar igual a 32. Entonces hemos encontrado el valor del radio. Luego procedemos a calcular el perímetro, que sería el borde de la torta. Recordemos que el perímetro es igual a 2 pi por radio. Entonces tendríamos que el perímetro es igual a 2 pi por 32. Entonces el perímetro nos va a dar que es 64 pi. Entonces para calcular la cantidad de cortes que vamos a hacer, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a dividir el perímetro, que es 64 pi, entre el tamaño de cortes que se está haciendo, que es 2 pi. Pi con pi se va a ir. 64 dividido entre 2 es 32. Entonces vamos a hacer 32 cortes. O 32 pedazos de torta. Y esa sería la respuesta. En el siguiente ejercicio nos menciona que tenemos un circo y en el circo tenemos loros tigres. Y nos da los siguientes datos, que tenemos un total de 19 cabezas y 54 patas. Y luego hace una pregunta diciendo que cuántos loros y cuántos tigres tiene el circo. A veces es bueno analizar las respuestas del ejercicio y ver lo que tenemos ahí. En este caso nos menciona aquí claramente que son 19 cabezas. Si son 19 cabezas, quiere decir que son 19 animales en total. Entonces, lo que yo podría hacer es, viendo las respuestas, ver cuál de las respuestas da 19 al sumar loros y tigres. Por ejemplo, en este caso, 16 y 5 me da 21. Y así voy revisando y me doy cuenta que el inciso C, que tiene 11 loros y 8 tigres, da 19. Y es el único caso. Entonces, la respuesta directamente sería esa, el inciso C. ¿Por qué? Porque 11 más 8 nos da un total de 19 animales. Y ahí termina el ejercicio, sin necesidad de armar un sistema de ecuaciones o alguna ecuación. En este problema nos menciona que un joven sale con su media naranja y sus cuñados a la feria. Y dice que si quiere comprar entradas de 30 bolivianos le faltaría dinero, ¿sí? Y entonces por lo que decide comprar entradas de 10 bolivianos y ahí le sobraría 100 bolivianos. Entonces nosotros haríamos lo siguiente, diríamos que X es la cantidad de personas, total de personas, y Y sería la cantidad de dinero, el dinero que tiene. Entonces plantearíamos las siguientes ecuaciones. Que si compra entradas de 30 bolivianos tendría que multiplicar por el número de personas, pero en ese caso le va a faltar, dice, a dos de ellos. Como son entradas de 30 bolivianos, le faltaría 60 bolivianos. Y eso sería igual a la cantidad de dinero que tiene. Del siguiente parte del enunciado, hacemos que si compra entradas de 10 bolivianos, eso tendrías que multiplicar por el número de personas, y en ese caso le sobraría 100 bolivianos. Y ese sería el total de dinero que tiene. Entonces aquí nos arma un sistema de ecuaciones con ecuación 1, ecuación 2. Lo que podemos hacer es igualar las ecuaciones. Diríamos
y es igual a y. Entonces tendríamos 30x menos 60 es igual a 10x más 100. Entonces, llevando el 10x al lado izquierdo, tendríamos 30x menos 10x. Y al lado derecho llevamos el 60, que iría con signo positivo. Tendríamos entonces 20x es igual a 160. Como mencionamos en un anterior ejercicio, es importante analizar las respuestas y de qué está tratando el ejercicio. Bueno, en este ejercicio menciona que tenemos dos aulas y lo que hace el problema es ir moviendo alumnos de una aula a la otra aula. ¿Sí? Aquí la parte importante está donde dice que al final quedaron 65 alumnos en un aula y 35 alumnos en el otro aula. Eso me ayuda a determinar que el total de estudiantes tendría que ser en las dos aulas 65 más 35, que eso me va a dar igual a 100 alumnos. Entonces tenemos 100 alumnos y si observo las respuestas donde me dice cuántos alumnos tenía solo inicialmente, también tendrían que ser 100 alumnos. No podría aparecer más estudiantes, porque si al principio eran la misma cantidad, al final tiene que terminar la misma cantidad. Entonces, si voy analizando, en este caso, como en el anterior, solo hay uno de los que cumple la condición de que sean 100 alumnos. En este caso sería el inciso A. Tendríamos 60 más 40 sería 100 alumnos. Entonces, esa sería la respuesta. Directamente el inciso A.